Sonidos y silencios. Comencemos hablando de los sonidos, esos que son el decorado radiofónico. Debemos entender que estos cumplen también distintas funciones dentro de los programas radiales. La primera función es la función ambiental y descriptiva. Se cumple cuando se emplean los sonidos como fondo de la escena, acompañando al diálogo, con esa finalidad fotográfica o de recrear esa fotografía en tu mente, realista. Los gritos de la multitud, por ejemplo, trasladan a la audiencia al estadio de fútbol. Debo aclarar que los sonidos no deben ser tan fuertes para que no tapen las voces. Recuerden la importancia de la palabra. La segunda función es la función expresiva, y es que en algunos momentos los sonidos cobran valor comunicativo. En ciertos pasajes dicen algo, sugieren, crean atmósfera emocional como la música. Recuerden ese ligamento que tiene la música con el corazón y los sentimientos. Veamos un ejemplo. Imagínense ustedes un escenario en medio de la noche. Un viejo y destartalado camión avanzando por un camino de montaña. Ustedes recreando esa escena a través de sonidos. El camión está llevando a un herido hacia el hospital que queda muy lejano. Definitivamente deben recrear ese jadeo y esos quejidos del herido, aparte ya de los sonidos del camión viejo que han tenido que incluir, y ese sonido de carretera destapada que tienen que recrear. En esos momentos también llueve, se oye el esfuerzo del motor trepando por esa empinada carretera, y ustedes recreando esa atmósfera. Es decir, tienen que recrear cada situación. Si en ese momento de pronto se atascan las ruedas en el lodo, se tiene que oír el patinar del carro. Todos estos sonidos pintan la desolación también y la lejanía de lo que se vive en las zonas rurales. Función número 3, la función narrativa. Se cumple esta función cuando, como productores, tenemos en cuenta la transición de una escena a otra, ese momento en donde puede servir de nexo musical dos fondos que se funden en uno solo. Los sonidos pueden servir de nexo para ligar una escena con otra. Si una escena finaliza con un tren que parte y la siguiente comienza con la entrada del tren a la estación, con esos dos sonidos intentaremos explicar que los viajeros han completado su traslado y ahora están arribando. Y la función número 4 de los sonidos es la función ornamental, y son aquellos sonidos accesorios, los que son añadidos para dar color. Por ejemplo, en una escena que transcurre en un barrio popular, se pone a lo lejos unos gritos de unos niños que de pronto juegan a la pelota. Son sonidos que algunos obvian, pero para mí son imprescindibles, porque abordan, dan vida, le ponen ese sabor a la escena, dan sin lugar a dudas mucho más contexto. Estos son los sonidos, las funciones que tienen, y ahora conozcamos los silencios. Una pausa a veces puede decir más que un sonido. Un silencio en ocasiones es más diciente. Si esta pausa o silencio en una emisión radial se utiliza con intencionalidad, se hace en el momento adecuado, constituye otra forma de comunicación de emitir ese mensaje radiofónico, porque el oyente ante el silencio medita y espera que algo novedoso le van a transmitir. La pausa está cargada entonces de sentido. Hacer pausas es tomarse el tiempo necesario para subrayar una frase o una situación. Hasta el mismo nombre del género suspenso se ha tomado de allí, de ese argumento suspendido por unos segundos, para luego desencadenarlo con más fuerza. Así que todas las emociones se pueden intensificar con pausas oportunas. Y hago énfasis en esto porque las pausas deben ser intencionales en radio, porque las emisiones radiales en las que ocurren este tipo de pausas fortuitas, accidentales, silencios, baches, lejos están de contener mensajes. Por el contrario, constituyen una molestia para el receptor. Esta se origina porque el locutor o el sonidista no manipula a tiempo los controles de los equipos, o el locutor se demoró en hablar cuando correspondía hacerlo. También cuando sucede una interrupción eléctrica o cuando un aparato deja de funcionar. Estas pausas son los llamados baches, los horribles y temidos baches. Estos que son indeseados. Nada tiene que ver con ese silencio que de pronto los realizadores en forma consciente provocan.